Buenas tardes, estimadas profesores, estimados compañeros. Mi nombre es Alicia Angarita. En este momento me dispongo a presentar la segunda evaluación correspondiente al contenido programático de la materia Sexología del 11º trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Es muy importante pues el desarrollo o el conocimiento de estos temas para nosotros como estudiantes de psicología y como futuros psicólogos, ya que en un futuro muy cercano nosotros tenemos agentes de psicoeducación y agentes de cambio en relación a los conceptos equivocados que existen en la cultura, en nuestra cultura, específicamente en la cultura latinoamericana, con relación al tema de la sexualidad, donde existen muchos mitos y muchos prejuicios que van en detrimento del correcto o del sano desarrollo sexual del ser humano. En principio, el primer concepto que vamos a tomar aquí para aclarar sería el concepto de lo que es el sexo. El sexo es una característica biológica, anatómica, fisiológica y cromosómica que diferencian a los individuos de una misma especie entre machos y hembras y que lo que hace posible la reproducción. Entonces ya sabemos que la palabra sexo se refiere específicamente a lo que orgánicamente, biológicamente nos diferencia entre machos y hembras. ¿Qué es la sexología? La sexología es una disciplina eminentemente científica que estudia los aspectos relativos al sexo y a la sexualidad humana en sus dimensiones biopsicosociales y culturales, en los aspectos normales, disfuncionales y patológicos relacionados con la sexualidad, integrando aportes de distintas disciplinas, también eminentemente científicas, para el abordaje de esta temática y de esta problemática. En relación a la sensualidad, tenemos que la sensualidad es una cualidad humana natural mediante la cual el ser humano estimula la atracción hacia otras personas, hacia otros seres humanos, sean del mismo sexo o sean de sexo contrario, y hacia sí mismo, bien sea por deseo sexual, por onanismo, por excitación, y es una facultad para erotizar que tiene el ser humano y que muchas veces forma parte de la personalidad. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona es muy sensual y que una mujer es muy sensual, es porque se expresa en su personalidad de una manera atractiva desde el punto de vista sexual. En cuanto al proceso de desarrollo del sexo, la clave está en los cromosomas. Recordemos que los cromosomas son estructuras que están en el centro de la célula y que contienen toda la información genética del ser humano. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas que están agrupados en 23 pares, de los cuales 22 pares son autosomas, es decir, son no sexuales, y un solo par es el par que determina el sexo. En los seres humanos la terminación del sexo se da en el momento de la fecundación, cuando un óvulo y un espermatozoide se unen. El óvulo siempre va a tener información X, del cromosoma X, y el espermatozoide puede tener la información tanto X o Y. Entonces la determinación del sexo la va a tener el espermatozoide. ¿Qué puede ocurrir allí? Cuando un óvulo se une con un espermatozoide X, se va a producir una niña, y cuando un óvulo X se une con un espermatozoide Y, se va a producir un varoncito. Entonces, desde este proceso que se desarrolla desde la fertilización del ovocito, se desarrolla el embrión hasta llegar al nacimiento. Durante este proceso van a ocurrir algunos eventos fisiológicos, celulares y moleculares que llegan hasta la formación de machos y hembras para asegurar la reproducción de la especie. Todos los vertebrados tienen unos órganos llamados gónadas, que durante el proceso de desarrollo del feto se transforman en ovarios, o que son los órganos femeninos, o en los órganos masculinos, que son los testículos. Pero detrás de esto hay una serie de mecanismos moleculares en el desarrollo del embrión que se expresan en unos genes llamados factores de transcripción, que son los que controlan las células que se van organizando y formando estructuras
y que van a formar primero una gónada, como ya lo dije, indiferenciada, y luego habrá un proceso de diferenciación donde ocurre la transformación de estas gónadas en órganos masculinos o femeninos. Y allí entra algo muy interesante que se descubrió en 1990, que es un gen que existe en el cromosoma Y llamado SRY. Este cromosoma es esencial para el desarrollo de los rasgos sexuales masculinos, ya que este gen produce una proteína para que el feto desarrolle los órganos masculinos y evite el desarrollo de los órganos femeninos. Entonces, con toda esta información que tenemos, que acabamos de expresar, nos damos cuenta que se acaba con el mito de que se culpa a la mujer de que no concibe varones, cuando realmente en el momento de la fecundación, por medio del aporte del espermatozoide, son los que definen el sexo del ser humano que van a ser. También hay un mito que dice que la homosexualidad se da en la concepción, lo cual también está equivocado, porque la diferenciación sexual ocurre primero en la parte morfológica, luego la fisiológica, luego se da la parte endocrina y luego se desarrolla el ser humano de manera psicológica en su proceso de desarrollo, de crecimiento. O sea que es un proceso que va en serie. Ahora veamos lo que es el desarrollo del patrón sexual funcional. Primero es importante aclarar el concepto de comportamiento sexual. El comportamiento sexual es la actividad que practican los seres humanos desde el punto de vista de su sexualidad, de su actividad sexual, y es consecuencia de su condición orgánica y de su capacidad de discernir, lo que nos separa de los animales, que los animales son eminentemente... nosotros nos diferenciamos de los animales porque nosotros tenemos esa facultad de discernimiento. El patrón sexual es lo que se refiere a las características relativas al comportamiento sexual que la persona ha venido realizando por 5 años, por un lapso de 5 años, pero después de los 25 años. Entonces este patrón sexual o periodo del desarrollo del patrón sexual serían 3. Primero se da el periodo indeterminado, luego está el periodo de transición y luego un periodo diferenciado. El periodo indeterminado va desde que el niño nace, desde los 0 años hasta los 10 años, donde la función sexual es innata. El niño responde a estímulos sin discriminación de dónde proviene el estímulo. Es por eso que cuando los niños se tocan o juegan con sus órganos sexuales no nos debemos alarmar. Es algo completamente natural, está su sexualidad en su plena expresión inocente. Luego tenemos el periodo de transición que va de los 10 o 12 años a los 18 o 20 años, donde la persona responde sexualmente en función de los requerimientos de su entorno sociocultural. Aquí se pueden ejecutar comportamientos sexuales variados que van desde cualquier comportamiento sexual que le puedas de repente influenciar el entorno. Se puede dar una inclinación hacia el mismo sexo o no. En esta etapa el individuo está en una etapa de ensayo y error. El hecho de que en esta etapa el individuo puede experimentar diferentes tipos de conducta sexual no lo cataloga como ser, por ejemplo, homosexual, por ejemplo. Luego tenemos el periodo diferenciado que va desde los 20 a los 25 años, cuando el individuo suele haber completado su patrón, ya discrimina y decide este patrón sexual ajustándose por lo general a las exigencias socioculturales. Ya el individuo ha pasado por una etapa de crecimiento, desarrollo y de experiencias que le definen entonces a partir de allí, según su capacidad de discriminación, su comportamiento sexual. Entonces se dice que el individuo tiene un patrón sexual después de los 25 años. Antes de los 25 años no se dice que el individuo tiene un patrón sexual. Y antes de esta etapa se habla de experiencias que no son patrones. Como lo dije anteriormente, una experiencia homosexual o de otro tipo no implica
que ese sea el comportamiento o el patrón sexual, corrijo, de un individuo. Entonces, hasta aquí es mi exposición. Espero que haya completado los requerimientos. Muchísimas gracias y espero un like a este video o alguna retroalimentación por medio de los comentarios. Muchas gracias.